Estaremos leyendo algunas citas y yo quiero empezar con el Evangelio según San Mateo, capítulo 24, versículo 44. Evangelio según San Mateo, capítulo 24, versículo 44. Dice de esta manera: por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. El Señor Jesucristo estaba hablando con sus discípulos y le preguntaron que cuándo pasarían estas cosas, la tribulación, su venida, cuándo serían. Había una incógnita y el Señor Jesucristo les dice que el día y la hora nadie lo sabe, ni los ángeles. Solamente el Padre Celestial conoce la hora. En este mensaje yo le he puesto te vas o te quedas. Es con la intención de que usted conozca, amigo Radio Escucha, conozca las cosas que como hijos de Dios esperamos, anhelamos. Yo sé que ha escuchado usted de guerras, terremotos, hambres, y esto pasará, sí pasará. Las Escrituras nos los enseñan que pasará. Pero lo que nosotros anhelamos como hijos de Dios es que el Señor Jesucristo venga por su iglesia. Por eso en el versículo 44, haciendo esto referente, dice, por tanto también vosotros estad preparados. ¿Qué es lo que el Señor quiere cada vez que nosotros estudiamos sobre su venida? Es que estemos preparados como hijos de Dios, vivamos en fidelidad, en santidad, vivamos obedeciendo al Señor, vivamos entregados totalmente a su servicio, a su obra. Que no nos olvidemos cuál es el propósito por el cual nos ha llamado el Señor Jesucristo. Esto es como cristianos, como hijos de Dios. Nuestro trabajo es compartir el Evangelio, nuestro trabajo es dar testimonio, nuestro trabajo es alabarle, darle la alabanza que Él se merece. En estos momentos tan difíciles y críticos que estamos viviendo en este mundo, amados hermanos, nosotros debemos de tener ánimo, estar fortalecidos, porque el Señor Jesucristo dijo, cuando todo esto pase, erguíos, porque su salvación está cerca. La manifestación de las señales que se van descubriendo adelante de nosotros no es para que vivamos atemorizados como los demás que no conocen a Jesucristo, como los demás que aún no son salvos. Que nosotros como hijos de Dios estemos fortalecidos, animados, sabiendo que la venida del Señor está cerca, porque estamos viendo cómo se cumplen las cosas, las señales. Mire, voy a dar lectura ahora, aquí mismo en el Evangelio según San Mateo capítulo 24. Versículo 33 en adelante, dice, así también vosotros cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero el día y la hora nadie lo sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Así será la venida del Señor Jesucristo. Dice el Señor que debemos de estar preparados. Como hijos de Dios estamos preparados. Porque hemos creído en Él, porque Él es nuestro Salvador. Pero ahora, después de haber dicho a todos nuestros hermanos que cada vez que escuchamos estas palabras, decimos o salen alabanzas de nuestros labios para darle gracias a nuestro Dios. Ahora déjame compartir con usted, amigo Radio Escucha, que aún no ha entregado su vida al Señor Jesucristo. A usted que no ha tomado la decisión de ser y pertenecerle a Dios a través del Señor Jesucristo. Bueno, decíamos que necesitamos estar preparados. ¿Y cómo se está preparado?
recibiéndole como Salvador. Algo muy triste que acontece en la historia de las Escrituras, en la historia bíblica, es que cada vez que Dios manda a sus profetas a hablar a las personas, a su pueblo, a Israel, a las naciones, para que se arrepientan y dejen la idolatría y reconozcan que el Señor Jesucristo es su Salvador. Cada vez que el Señor le ha hablado a su pueblo a través de los profetas, el profeta Isaías, el profeta Jeremías, el profeta Ezequiel y los demás profetas, Ageo, Nahum, Abacú. Mire, cada vez que el Señor les habla, pasa esto que nos acaba de narrar el Señor Jesucristo en el Evangelio de Mateo. Dice, y no entendieron hasta que vino el diluvio. Las personas, después de escuchar la exhortación de nuestro Dios para que vengan al arrepentimiento, no quiere, el corazón se endurece, los oídos se vuelven sordos y deciden no escuchar y no creer en el Evangelio. Y dice, no entendieron hasta que vino el diluvio. Está hablando de aquellos a los que escucharon a Noé decirles que venía un diluvio porque Dios iba a juzgar la tierra con agua, porque vivían de una manera totalmente desagradable. Había en ese entonces, dice el Señor allá en Génesis, que el corazón del hombre solamente era de continuo, solamente el mal, la depravación, aún con los animales, la homosexualidad, el lesbianismo. Amigo redescucha, esto no es nuevo. En los tiempos de Noé esto ya existía y por esto juzgó Dios a la humanidad con el diluvio. Y Noé, el Señor le llama pregonero de justicia, porque se dilató muchos años, 120 años, en preparar el arca en el cual Dios iba a salvar a Noé y a su familia y a todos los que creyeran y se arrepintieran y entraran con Noé en el arca. Pero aquí la escritura es clara y dice, pero no entendieron, no quisieron, cerraron sus oídos cuando Noé decía, Dios va a juzgar a esta humanidad, Dios va a hacer juicio por todo el pecado aborrecible que se está haciendo. La gente se burlaba y se reía. Pero cuando vino el diluvio, la historia, allá en Génesis, si usted quisiera leerla, dice que cuando Noé entró al arca, golpearon sus puertas gritando, Noé, ábrenos. Pero Dios había cerrado las puertas. Noé escuchó los gritos, los lamentos, los gritos desgarrantes, porque Dios estaba haciendo juicio. Por eso aquí la escritura subraya, y no entendieron hasta que vino el diluvio, hasta que vino el juicio. ¿Sabe, amigo Radio Escucha? Por un lado me entristece, porque hoy hablamos del arrepentimiento, hoy hablamos de la cruz del Calvario, donde el Señor Jesucristo murió para derramar su preciosa sangre y con ella comprarnos, limpiarnos, perdonarnos de nuestros pecados. Pero hoy no se quiere escuchar este mensaje. Hoy no se quiere creer, hoy no se quiere entender que Dios emitirá un juicio contra la humanidad. Porque nuevamente el corazón del hombre está de continuo solamente el mal y la perversidad. Y cuando venga el Señor Jesucristo, tomará a su iglesia, a sus redimidos, y los llevará a las mansiones celestiales. Y todos los que se queden sufrirán el juicio de Dios. Algo totalmente terrible. Isaías dice, aullad. Les dice a los hombres, aullad, porque el día grande ha venido, el día de Jehová. Y aquí el Señor Jesucristo les dice que su venida iba a hacer algo verdadero. ¿Cuándo? No lo sé. La Biblia dice, nadie lo sabe, solamente nuestro Dios lo sabe. ¿Cuándo vendrá el Señor Jesucristo? ¿A qué hora? ¿En qué momento? No lo sé.
El Señor nos dice que solamente el Padre lo sabe, ni siquiera los ángeles lo saben. No podemos poner una fecha, no podemos poner una hora, porque solamente nuestro Dios lo sabe. Pero esta advertencia de estar preparados, el Señor Jesucristo los dijo hace 2000 años de sus mismos labios, le dijo a la humanidad: estén preparados porque yo regresaré por todos los que han creído. Por eso el Señor Jesucristo dijo unas hermosas palabras allá en Juan 17:24. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, ellos también estén. Qué maravillosas palabras del Señor Jesucristo. Mire, amigo Radio Escucha, esta es una invitación hermosa que el Señor Jesucristo hace. Todos aquellos que confiesen que Él es el Señor y el Salvador, se arrepientan de sus pecados y vengan a Él. El Señor extiende estas palabras maravillosas. Aquellos que me has dado, quiero que donde yo esté, ellos también estén. Juan capítulo 17, versículo 24. Ahora, mientras leemos estas citas donde dice que el Señor vendrá, mire, hay una, aquí ahora voy a leer en Tesalonicenses, hay algo que el Señor quiere mostrarnos ahora. Hablando de la venida del Señor Jesucristo, dice versículo, primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13 en adelante. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Los que hemos creído en el Señor Jesucristo nos alentamos, tenemos ánimo, tenemos gozo cuando escuchamos estas palabras. La pregunta ahí, ¿qué de usted? ¿Qué de usted, amigo Radio Escucha, que aún no ha creído en el Señor Jesucristo? Que antepone una religión, antepone ritos religiosos, antepone obras. Y lo triste, muy triste, una vez escuché a un hombre, mientras estaba sentado en la butaca de la escuela, este hombre era el profesor, decía: a mí díganme que Jesús viene, pero díganme un ratito antes, una hora antes, unos momentos antes, porque yo no tengo tiempo para esas cosas. Yo no tengo tiempo. Las personas que andan con su Biblia es porque no tienen nada que hacer. Les gusta molestar. Yo no tengo tiempo. Mire, qué triste. Cuando el Señor Jesucristo venga, lo acaba de decir en el Evangelio de Mateo capítulo 24, que será en un abrir y cerrar de ojos. ¿Qué de aquellos, qué de usted que tiene esta manera de pensar? No tengo tiempo para el Evangelio, no tengo tiempo para el Señor Jesucristo. Cosa más triste para el hombre pecador, que el Señor Jesucristo murió en la cruz para perdonarle y Él le dice: no tengo tiempo. El Señor Jesucristo dio su tiempo, dio su vida. El Señor Jesucristo permitió que se le lastimara, que se le hiriera, que se le colgara en una cruz. Porque la Escritura dice que con su sangre nos compró para Dios, con su sangre nos perdonó, nos limpió, nos lavó.
Y el apóstol Pablo allá en Efesios le escribe a la iglesia de Éfeso y dice que el Señor Jesucristo nos hizo aptos para estar delante de Dios, en la presencia de Dios. No son nuestras obras, no son lo que hacemos, no son lo que podemos llegar a hacer. Es lo que el Señor Jesucristo hizo por usted. Y qué triste es que hoy usted le diga no tengo tiempo. Es que usted le diga en estos momentos no creo, no quiero. Bueno, la Escritura dice que aún se le llama locura. Están locos. Son personas que han sido engañados. Son fanáticos religiosos. Y no sé cuánto más nos dirán. Pero miren, no somos nosotros. Es la Biblia la que se abre para decir que el Señor Jesucristo viene. Dice el apóstol Pedro que muchos se mofan diciendo, hace tiempo que dicen que Cristo viene y no viene y las cosas siguen igual. Y dice el apóstol Pedro, es que Él tiene paciencia para que usted se arrepienta. Si usted piensa de esta manera, han predicado que el Señor viene y no viene. Desde que estaba yo pequeño, ya han pasado muchos años y el Señor no viene ni vendrá. Déjeme decirle algo, el Señor Jesucristo es paciente porque está esperando que usted se arrepienta. Aún los que creyeron en la venida del Señor Jesucristo, los que se arrepintieron, los que estaban preparados y murieron y no lo vieron con sus ojos. Aquí en Tesalonicenses dice que el Señor cuando venga, las tumbas serán abiertas. Y los muertos que creyeron en Cristo, que depositaron su fe y su confianza, que se arrepintieron de sus pecados, aquellos que decidieron aceptarle como Salvador, el Señor Jesucristo les levantará de los muertos en su cuerpo y estarán con el Señor. ¿Qué pasará después? Bueno, aquí en Tesalonicenses dice que los muertos y luego nosotros, si estamos vivos, y los que estén vivos, creyendo en el Señor Jesucristo, en ese momento los tomará el Señor para que estén con Él. Bueno, así como acabamos de leer en Tesalonicenses, que las tumbas serán abiertas, luego nosotros los que vivimos, aquí el Señor nos está ampliando aún más, que en la venida, cuando Él venga, vendrá por su iglesia, por sus escogidos. Ahora, aquí habría una pregunta. ¿Quiénes son sus escogidos? ¿Cómo el Señor sabe quiénes creyeron en Él? Miren, voy a leer nada más una cita. Bueno, dos citas aquí en Primera de Corintios, segunda carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 22, dice así: el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. La carta a los Efesios, capítulo 1, versículo 13, dice de esta manera: en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Cuando usted escucha el mensaje de evangelio y se arrepiente y cree en el Señor Jesucristo, usted es sellado con el Espíritu Santo. Las arras, dice aquí. El Espíritu Santo le sella. Cuando el Señor Jesucristo vendrá, tomará a todos los que han sido sellados. Y como acabamos de leer, a todos los que hemos creído en el Señor Jesucristo, a todos los que le hemos recibido, nos hemos arrepentido, a todos aquellos que
hemos caído de rodillas para reconocerle como Señor y Salvador, como único Señor y Salvador. Si nos quedáramos allí, estaría muy bien. Pero qué maravilloso es nuestro Dios, que todavía quiere ampliarnos aún más. Ahora quisiera leer con usted, si me acompaña, Primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 51, dice de esta manera: he aquí os digo un misterio. Es un misterio, pero un misterio que está siendo revelado a través del apóstol Pablo para que hoy lo podamos comprender, podamos entender. Dice así: no todos dormiremos. Aquí dormir significa los que han muerto. No todos dormiremos, no todos van a estar muertos cuando venga el Señor Jesucristo. Algunos estarán en el cementerio, otros estarán con vida. Dice así: pero todos seremos transformados. Lo que en Tesalonicenses no nos los había comentado el apóstol Pablo, aquí nos los hace comprender muy bien. Los muertos se levantan. Los vivos escuchan la voz del Señor Jesucristo. Y en un abrir y cerrar de ojos, sus cuerpos son transformados para recibir al Señor. O para que el Señor los reciba, mejor dicho. Dice versículo 52, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Amigo Radio Escucha, hay una profecía acerca de la muerte. La muerte terminará. ¿Cuándo? Cuando venga el Señor Jesucristo, para los creyentes, para los que le han recibido, porque para aquellos que no le han recibido, cosa más triste para ellos. Ellos no solamente experimentarán la muerte física, sino experimentarán la muerte eterna. Las Escrituras la enseñan en el Apocalipsis como la muerte segunda. La separación total con nuestro Creador, con nuestro Dios. Y serán lanzados al horno de fuego, al lago de fuego. Amigo Radio Escucha, este es un mensaje. Espero que al escuchar la palabra de Dios usted esté preparado, porque ese es el propósito. Por eso quise ponerle este tema: ¿se va o se queda? ¿Qué decide? El Señor Jesucristo levanta la voz dice estar preparados. Esté usted preparado, porque la venida del Señor está cerca. La venida del Señor puede ser hoy, podrá ser mañana. No sé si la próxima vez podamos escucharnos. No sé si el día de mañana, no lo sé. Nadie sabe cuándo vendrá el Señor, pero es algo evidente que vendrá, porque el mismo Señor dijo que el mundo pasará, pero su palabra no pasará. Es decir, que esta es una promesa que se va a cumplir. Este es algo verdadero que se verá. Y sabe, muchas cosas apuntan que su venida está cerca. Oiréis de guerras, rumores de guerras, hambres, pestes. Nada más con esta pequeña muestra de esta enfermedad que estamos viviendo a nivel mundial. El hombre se sacudió. Hubo horror en su rostro, hubo terror. Hay un miedo. Mire, una vez venía en el autobús y no sé, con la saliva, no sé, me ahogué y empecé a toser. La persona que iba cerca de mí
se levantó aprisa y se fue a otro asiento. Después que se me pasó, me dio, no sé, me causó gracia, pero también admiración. Admiración, hay un terror. Y no es para menos, esta enfermedad te lleva a la muerte. Pero mire, el Señor nos dice que cuando nosotros miremos estas señales, estemos firmes, estemos, dice la Escritura, erguidos, firmes, animados, porque nuestro Salvador viene por nosotros para que estemos con Él en la eternidad. Amigo radioescucha, ¿no le gustaría tener esta seguridad? Ahora usted podrá entender por qué cuando muere un cristiano se canta y se alaba a Dios y se habla, no por el que murió, no se dice que alguien ruegue por él, no se pide que alguien interceda por él ante Dios, porque ha empezado un camino para presentarse delante de Dios. No se pide. En los funerales cristianos lo que se hace es, se alaba a nuestro Dios y se glorifica su nombre, porque sabemos que nuestro ser querido, ahí está su cuerpo, pero su alma está con el Señor. Su alma está con el Señor. Por eso en Tesalonicenses dice que cuando el Señor Jesucristo venga, Dios traerá a todos los que murieron creyendo en Cristo, a todos los que murieron en Cristo, dice, Dios les traerá. Me da a entender que todos aquellos que mueren en Cristo, creyendo en el Señor Jesucristo, cierran sus ojos en medio del dolor, en medio de la tristeza, en medio de la enfermedad, en medio de toda esta violencia y esta perversidad en este mundo, y los abre en la eternidad junto a su Dios. Amigo radioescucha, escuche la voz de Cristo que le dice que esté usted preparado. Mire, quiero compartir usted ahora una cita. Aquí en el Evangelio de Mateo capítulo 13. Mateo capítulo 13. Versículo 27 dice de esta manera. Esta es una parábola que el Señor Jesucristo narra sobre el trigo y la cizaña. Mire, dice de esta manera, no voy a leer todo, solamente algún versículo. Versículo 27 en adelante. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tiene la cizaña? Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo, no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos y quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. ¿Qué es lo que está diciendo el Señor con esta parábola? Que hoy en día muchos se pueden llamar cristianos. Muchos pueden decir pertenezco a la iglesia. Muchos pueden decir yo también tengo mi religión, yo también tengo mi Biblia. Pero sabe, solamente los que han caído de rodillas creyendo en el Señor Jesucristo y reconociéndole como Salvador, son aquellos que son hijos de Dios. Son aquellos que han sido sellados, son aquellos que aquí el Señor les llama trigo. Y cuando venga el Señor Jesucristo, Él conoce a los que son cizaña. Y mire qué cosa más
más dura para escucharla. El Señor le dirá a sus ángeles: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla. No se oye nada agradable para aquellos que no han recibido al Señor Jesucristo. No se escucha nada agradable. Mateo capítulo 24, versículo 36. ¿Recuerda que empezamos en Mateo 24? Bueno, pues ahora quisiera compartir versículo 36. Dice: pero el día y la hora nadie la sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Pero el día y la hora nadie la sabe. ¿Está usted preparado? Nuevamente le voy a decir: ¿se va o se queda? Quiero compartir ahora una cita. También el Señor habló de una parábola y pone como ejemplo a 10 vírgenes. 5 vírgenes prudentes y 5 vírgenes insensatas. Las prudentes, quisiera plasmar esto en nuestros días. Las vírgenes prudentes son las que creyeron, escucharon el Evangelio. Escucharon el Evangelio de verdad, como acabamos de leer en Efesios 1:13, el Evangelio de verdad. Escuchar que Cristo murió por usted y quiere perdonarle sus pecados y ha venido para salvarle. Escucharon el mensaje de Evangelio, creyeron en el mensaje de Evangelio, creyeron a Dios, creyeron en el Señor Jesucristo, se arrepintieron. Pero las otras 5 vírgenes insensatas escucharon el Evangelio. También se reunieron en un local donde se cantaba y se hablaba de Dios, pero jamás se arrepintieron. Seguían de pecado en pecado, de maldad en maldad. Y vino el Señor Jesucristo. Aquí se presenta como el esposo. Y mire, quisiera compartir estas palabras. Evangelio de Mateo capítulo 25, versículo 10. Versículo 9. Versículo 6. Me voy a regresar al versículo 6. Dice: y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque vuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no os falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo. Y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él, respondiendo, dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Aquí hay algo muy importante. Están hablando de lámparas y están hablando de aceite. En la Biblia, el aceite simboliza al Espíritu Santo. Y si acabamos de leer que todo aquel que escucha el Evangelio y se arrepiente y cree en el Señor Jesucristo, recibe al Espíritu Santo, es sellado por el Espíritu Santo, creo que esta parábola es bastante entendible. Está diciendo que hay personas que verdaderamente han creído en el Señor Jesucristo, que hemos creído, que nos hemos arrepentido, que hemos recibido la salvación que Él nos da gratuitamente. Y le esperamos, no confiando en nuestras obras, no confiando en lo que hacemos, sino confiando en la salvación que Él nos ha otorgado gratuitamente. Pero hay quienes esperan también al Señor, engañados.
que también llegan, se sientan, cantan, alaban, aplauden, se levantan y se van y siguen viviendo en maldad y en pecado. Significa que aún no se han arrepentido, significa que aún no tienen al Espíritu Santo, no han sido sellados. Y cuando venga el Señor Jesucristo, como estas vírgenes insensatas, también llorarán, gemirán, se lamentarán, porque el Señor ha venido por su iglesia, recuerde, en un abrir y cerrar de ojos. Y ellas se quedaron, y ellos se quedaron. Pero también quisiera subrayar esta palabra insensato. Un insensato es aquel que no oye consejo, es aquel que no escucha advertencia, es aquel que rechaza una invitación. Un insensato, un necio. Y perdóneme, amigo Radio Escucha, pero ¿cuántas veces usted ha escuchado el mensaje de evangelio y la invitación? ¿Y cuántas veces el Señor Jesucristo, con sus brazos extendidos, le dice: venid a mí? Si estás trabajado y cargado, yo te haré descansar. ¿Y cuántas veces has escuchado que el Señor te ama y que dio su vida por ti en la cruz del Calvario? Y estando muerto en tus delitos, Él quiere darte vida. ¿Y cuántas veces un familiar, un compañero, una amistad, tal vez tu esposo, tal vez tu esposa, te habla del evangelio una y otra vez? Y aquí, como estas vírgenes insensatas, también tú insensato, también tú insensata, le dices no al Señor. Bueno, pues también el Señor Jesucristo en esta noche te dice que estés preparado, porque cuando Él venga, cuando Él tome a los suyos, si no eres suyo, te vas a quedar. Y así como estas vírgenes insensatas golpearon la puerta, tocaron, tal vez lloraron diciendo: Señor, Señor, aquí estamos, también te esperábamos. También estábamos en la vigilia de la noche esperándote. Pero el Señor les dijo: no las conozco, no las conozco. ¿Cómo serán tus palabras cuando mires a tu alrededor y mires que no están aquellos que conoces, que son del Señor? Y entonces, y solo entonces, vas a entender que esta palabra es verdad. Recuerda cómo empezamos leyendo. Y no entendieron hasta que vino el diluvio con Noé. Y si se pudiera escribir más adelante, el Señor escribiría: y no entendieron hasta que el Señor vino por los suyos. Y ellos se quedaron llorando, gimiendo, porque viene el juicio de Dios. Amigo, escucha, estas palabras son fieles y verdaderas, porque vienen del mismo Señor. Mire, en el Evangelio, según San Mateo 24, aquí están sus palabras. Aquí están. Es el Señor el que está hablando, el que ha hablado. Pero ¿qué hará usted? Yo le invito que en esta noche se arrepienta. Yo le invito que en esta noche usted venga al Señor Jesucristo, confiese sus pecados, crea en Él y le reconozca como único Salvador. Y el Señor le tomará, le salvará, le limpiará, le dará vida, le sellará con el Espíritu Santo. Amigo, reescucha, pues esta es la invitación. Mire, también aquí en el versículo 27
del Evangelio según San Mateo, dice: porque como el relámpago que sale de oriente y se muestra hasta occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Así también será algo, dice el apóstol Pablo, un abrir y cerrar de ojos. Será algo totalmente rápido. Es necesario que usted se arrepienta cuanto antes. Es necesario que usted venga al Señor. Voy a terminar con unos versículos aquí mismo. Versículo 40. Estamos en Evangelio según San Mateo, capítulo 24. Voy a leer el versículo 40. Y mire lo que dice el Señor. Entonces estarán dos en el campo. El uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino. La una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. ¿Qué está diciendo el Señor? Está diciendo que cuando Él venga, será un día cotidiano. Habrá labores. Usted estará en su taxi. Usted estará en la fábrica. Usted estará haciendo la comida. Estará llevando a sus niños de la escuela. Estará usted viajando en el autobús. Estará usted tal vez en el avión, a lo mejor de vacaciones. Será la vida cotidiana cuando el Señor Jesús venga por su iglesia, tome a los suyos. ¿Qué pasará? ¿Qué pasará cuando usted se dé cuenta? ¿Se imagina los noticiarios? Será la noticia, la primera plana, las radiodifusoras estarán hablando. Y hoy con nuestros celulares habrá videos, habrá imágenes, fotos, habrá textos de la Biblia por doquier, diciendo se ha cumplido. Algunos dirán que no es así. Estarán diciendo algunas otras cosas. Pero usted que me escucha, usted sabrá la verdad. El Señor Jesucristo vino por la iglesia, por su iglesia, por sus redimidos, y usted se ha quedado. Llorará, pero será demasiado tarde. Que el Señor toque su corazón y no sea demasiado tarde para usted, sino que en esta noche usted se arrepienta y venga el Señor Jesucristo. Por eso el apóstol Pablo escribe y dice que la salvación está cerca, está en los labios, está en el corazón, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se manifiesta para salvación. Está en usted, amigo radioescucha. La decisión está en sus manos. Muchas gracias por acompañarnos, un fuerte abrazo. Que el Señor le bendiga en esta noche. Vamos a despedirnos pidiendo la bendición de nuestro Dios. Padre bendito, muchas gracias por tu palabra y gracias porque cada vez que leemos en tu palabra, cada vez que escuchamos acerca de la venida de nuestro Salvador, de nuestro Señor Jesucristo, nuestro corazón se ensancha y expresa una alabanza a ti, nuestro Dios, porque nos has amado de una manera tan grande que aún estando en nuestros pecados, enviaste al Señor Jesucristo para salvarnos, muriendo en la cruz del Calvario y con su sangre redimirnos. Y también nos dices que nos has sellado a todos los que hemos creído para que un día nos lleves a tu presencia. Gracias, Padre Santo, gracias por tan infinito amor. Ponemos en tus manos a todos y cada uno de nuestros radioescuchas y de aquellos que en esta noche han expresado en su corazón y en sus labios que se arrepienten y te confiesan como su único Dios y al Señor Jesucristo como su único Salvador. Los ponemos en tus manos, Padre. Sabemos que tú les cuidas y tú les guardarás. Bendícenos en esta noche, nuestro Dios, te lo pedimos en el nombre maravilloso de nuestro Señor Jesucristo y Salvador. Amén.